Listo, hermanos y hermanas. Ya andamos por aquí. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Vamos a Dialogar. Es el número 15, si no me equivoco. Oh, santo Dios. El 15 en martes. ¡Ah! Es de la suerte, ¿no? Muchos dirían de la mala, yo digo que es de la buena. Y tenemos una invitadaza el día de hoy, mi querido Francisco, que es nuestra querida Moz, a la que estábamos ahorita cotorreando aquí afuera un poco, y ahorita nos va a platicar de, pues, básicamente qué estás construyendo, porque es que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo estás, Francisco? No, yo súper bien. Los extrañé la semana pasada que andaba medio malillo, pero muy contento de estar aquí otra vez. Sí. Pues cuéntanos, Moz, de qué hemos hablado. Ahorita nos platicabas de algo que estás construyendo en este momento, y en plática anterior me contaste de una experiencia súper padre. Por donde tú quieras agarrar, aquí agarramos monte por donde tú quieras. Por donde sea. Bueno, pues sí, yo soy Moz. Pues he estado como en varias cosas relacionadas con la comunidad. No necesariamente una comunidad rural, sino en comunidades distintas, ¿no? Desde comunidades como el software libre, comunidades de música, cosas de salud, cosas de educación. Entonces, como de las dos experiencias de todas que me ha como atravesado, han sido como dos, ¿no? Una, la que es la más reciente, que la que les estaba platicando, que en este momento pues estoy construyendo una casita para vivir, pero no solamente como para mí, ¿no? Sino abrir como esa casa, una casa para todas y todos, donde podamos hacer talleres de lo que sea, ¿no? Donde puedan hacer proyecciones, donde se pueda hablar de lo que no se puede hablar en otros espacios, donde podamos hacer ruido, donde podamos encontrarnos todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una casita que está pues apenas en construcción. Pues apenas van los cimientos, un poquito ahí ya el ladrillado. No es muy grande, pero sí pueden caber varias personas allí, y que pues ese es el objetivo, lo que les decía, ¿no? Que sea una casa abierta a todas y todos que estén interesados en cambiar pues el mundo, ¿no? Suena muy rimbombante, pero pues sí es para la gente que quiere cambiar el mundo de una forma distinta a la que podemos conocer de manera institucional, ¿no? Donde no le tengamos que pedir al Estado que nos dé un apoyo para poder organizarnos, o un espacio para que podamos decir hacer, ¿no? O pedirle a una ONG lo mismo, o pedirle a una institución o a una empresa que mucha gente luego lo hace, ¿no? Que no estoy diciendo que está endemoniado ese tipo de cosas, pero que yo creo que quienes lo han hecho, o quienes le han entrado por ahí para construir comunidad, siempre hay algo detrás, ¿no? Siempre te piden algo, ¿no? Así, pues si es una empresa, pues ahí te encargo que pongas el logo, ¿no? Sí, claro. O si es el Estado, ahí te encargo que me juntes las firmas de la gente que va ahí a tu plática y que me entregues todos los datos. Y yo creo que ahora que están en elecciones, y no me dejan mentir, copias del INE, ¿no? Entonces siempre hay como, por parte de este tipo de instituciones, una petición o algo, ¿no? Entonces, pues esta casa no va a ser así. Así, es un no tajante a ¿sabes qué? Pues dame una lana por la renta, ¿no? O dame una lana porque, pues, esto o lo otro. Y bueno, y esta casa, pues también tiene una red un poco del otro lado del charco, porque quienes también estuvieron involucrados fueron compitas de Alemania principalmente, que están enterados de este proyecto y que también han donado dinero a este proyecto, ¿no? Estas compas o estas comunidades han sido comunidades anarquistas principalmente, que hacen un evento que se llama Fusion Festival, que lo hacen cada año. El año pasado no lo hicieron porque ya andaba un poco como medio viciado y no sabían qué estaba pasando ahí, porque llega un chingo de gente, ¿no? Y pues ahora este año lo van a volver a hacer, y todo el dinero que sale de ahí se va destinado a diferentes proyectos en diferentes partes del mundo. Entonces, pues tuve yo la fortuna de que pudieron donar una parte de esa lana que sale de este festival para la construcción de esta casa. Entonces, pues va a haber también como, pues sí, una comunidad pues del otro lado del charco, ¿no? Que va a estar participando, pues de una forma distinta. A veces tal vez van a estar, a veces no, ¿no?
Y pues esa es como una de las experiencias en la que estoy ahorita, ¿no? Y la segunda experiencia... Espera, te hago una pausita ahí, porque creo que has dicho algo bien valioso. Un montón. Nosotros vamos... no. Aquí hacemos la pepena, dicen los brasileños, la pipoca, ¿no? Sí, o sea, la cosecha. Exacto, ir agarrando lo valioso, pero para agarrar lo valioso necesitamos respirar un poquito, porque a mí lo que primero me llegó aquí, no lo dijiste afuera, pero ahorita frente a cámara pasan cosas distintas. Ya. Eso que dijiste de estoy haciendo una casita para mí y para todos y todas, es como que, híjole, no es algo que cualquiera de nosotros diga en cualquier momento. Creo que es un tema de un corazonzote y de una fuerza tremenda, ¿no? Y de un paradigma distinto, ¿no? Un paradigma distinto de vida, de ser humano, etc. Y la otra cosa que pesqué, que quisiera subrayar, es este tema de cómo desde el principio nos presentaste la noción de comunidad como súper estallada en el buen sentido, ¿no? O sea, una comunidad puede ser una comunidad de músicos, de ciberactivistas, sí, de esto, del otro. Y ahorita como una comunidad puede ser personas en Alemania que tienen la idea anarquista, ligadas con un proyecto en Querétaro que se está construyendo. O sea, en la comunidad puede ser muchas cosas, no necesariamente lo que nos imaginamos. Sí, no, más bien a mí también eso me resaltó mucho, que es el hecho de que la comunidad son individuos organizados de manera conjunta, por decirlo de alguna manera, y que logran una armonía, ¿no? O sea, que logran organizarse por un bien común, que no es el bien individual, sino por un tema en común, que puede ser la música, que puede ser un huerto, que puede ser, en tu caso, un espacio, ¿no? Que estás generando un espacio para la comunidad. Y lo que a mí también me gustó mucho, como lo dijiste, es de cambiar el hecho de pedir. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la libertad no se pide, se toma, ¿no? Exacto. Y yo creo que es como esto, decir, ya, no me voy a esperar, yo ya no voy a pedir, voy a tomar la iniciativa, voy a tomar los recursos que tengo y voy a construir con lo que tengo. Y ya no basta de pedir, basta de estar, diría el subcomandante Marcos, basta de estar limosneando con ellos, vamos a construir, porque también es nuestro mundo, también vivimos aquí y también tenemos derecho a generar nuestros espacios como el que estás haciendo. Y bueno, eso fue lo que a mí me gustó mucho de lo que dijiste, no basta de pedir, empecemos a... Tenemos el derecho y tenemos la fuerza, eso también a mí me gustó de lo que nos estás contando, porque el derecho puede enunciarse, pero la fuerza es actuarlo. Sí, pues sí, pienso que es eso, pues sí, también uno lo piensa, ¿no? Es como, ¿cómo lo hago, no? Sí, porque en algún momento dije, bueno, ¿y si compro ese terreno y le digo a mi amiga o a un amigo o hacemos un grupo, o cómo le hacemos, no? Y de repente para mí, de manera muy personal, luego es como un poco complicado como poder llegar como a eso, ¿no? Entonces tal vez un poco mi personalidad, que es como que, ¿no? Ya hay que hacerlo, ¿no? Pues y dije, bueno, pues ya venga, yo tengo el recurso, pues lo hago, ¿no? Y ya está. Entonces, más bien, cuando esté la construcción en algún momento, pues seguramente esta amiga, este amigo, o quienes en algún momento pensé, pues van a participar, tal vez no en la compra, tal vez no en la construcción, pero sí en la construcción abstracta y hechiza, conceptual, de lo que yo estoy pensando, ¿no? Claro. Y pues eso sí, no le vamos a limosnear a nadie, ¿no? No le voy a limosnear a nadie para hacer lo que yo quiero, y que no es eso, no es una cosa como, lo quiero para mí, ¿no? Porque yo soy Juan Camané y se me dio la gana, o sea, sí, pero no solamente para mí, sino para la gente que está en el exterior, ¿no? Y que estamos muchas personas pensando en un espacio para poder hablar. Y fíjate para poder hacer. Perdón que te interrumpa. Es que una de las cosas muy valiosas es esto que dices, de que a veces queremos tener el cómo resuelto desde antes. Y yo he ido aprendiendo mucho en este programa que quizás es muy importante tener un cómo. Por ejemplo, tú querías llegar a tener un espacio, tenías claro el objetivo, pero dijiste, voy a ir solucionando seguramente ciertos inconvenientes, problemas, presupuestos en el camino, y pues estás ya casi cruzando, digamos, al objetivo, ¿no? O sea, ya hasta tienes una fecha porque te vas a volver a ir a Alemania, nos decías ahorita, y entonces ya hasta tienes un reto, pero ya estás más allá, más cerca de llegar, que ya estás en el punto de no retorno, ¿no? Ya estás más cerca de llegar que de regresar, ¿no?
Sí, exacto. Sí, pues sí. Y es valiosísimo eso, ¿no? Porque, ya está hecho material ahí. Porque mucha gente luego creo que nos detenemos, me incluyo, en el decir, es que hasta que no tenga el cómo claro, empiezo a maquetar. Y a veces es decir, no, ya sé que quiero esto, entonces empiezo a maquetar y voy resolviendo cómo en el camino, ¿no? O sea, sí es importante, como decíamos también afuera ahorita que platicábamos, tener el objetivo, sí, pero definitivamente hay que arrancar, porque si no, ¿en qué momento arrancas, no? O sea, sí. Ahí pero valioso, pues, me gustó mucho también eso. Exacto. Sí, pues dicen por ahí, ¿no? Te definen tus acciones al final, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a veces no tienes claras cosas hasta que empiezas, porque ya que empiezas, dices, ay, claro, no pensé en esto, pero ahorita pues ya lo estoy pensando porque aquí está el reto, entonces es interesante. Y bueno, no sé si quieras cosechar algo más de ¿alguna eso. pregunta? No, pues para irnos al otro que ibas a... Siempre le vamos ahí entreverando, a veces con cosas que uno asocia libremente. Sí, claro. Te estaba asociando libremente con la cuestión de los proyectos y los proyectos... que por ejemplo alguien me decía el fin de semana, no, pues es que mira, lo que pasa es que si tú quieres hacer trabajo para la comunidad, te tienes que subir a este tren, que es el tren de los recursos, que se pelean en el instituto de tal, en el instituto de cual, y Y bueno, esta persona, pues muy respetable, ha hecho su camino en eso y nos mostró que muchos grupos funcionan así, pero a mí tampoco me llama, yo soy más de tu bando, porque... se junta con esto que acabas de subrayar, porque tienes que preparar un proyecto, que todo esté medido. Todo, porque para que te suelten presupuesto tienes que tener hasta el último cómo resuelto. Exacto. Y fíjate, yo estoy de acuerdo en que es una vía. Sí. O sea, yo no rechazaría esa vía porque quien la quiera tomar, pues adelante, ¿no? Como te decía afuera, yo creo que más bien me he dado cuenta que hay muchos caminos y que la libertad es, ay, es que a mí me gustó vas. Y es que a mí me gustó vas, pero el chiste es, como decía Moss ahorita, hacer, ¿no? Porque tus acciones te definen, o sea, ya sea a través de hacer un proyecto o a través de empezar una casa, pero hagamos, porque si no hacemos... Sí, pues... además en las mismas ciencias sociales, perdón, siempre traigo un poco mi clase, mis alumnos ni nos ven, pero siempre que traigo cosas que estamos trabajando ahí en la Facultad de Psicología, claro, que es este tema de las ciencias sociales, justamente que tiene que ver con eso, los proyectos los tienes antes y los aplicas, o haces la intervención y esa intervención te va dando las pautas para formalizar el proyecto, replantearte cosas, que creo que de eso nos vas a hablar ahorita, porque me acordé de lo que me adelantaste el otro día, y entonces se va haciendo al mismo tiempo, ¿no? Si hay planeación, si hay organización, sí tienes que ser estricto y organizado, pero no necesariamente lo tienes que tener antes. Fíjate, y ahorita que dices eso, tuve la oportunidad de ir a una junta de transición, que fue el programa anterior, y estaban platicando algo del riego ahí, y hablaban de que hay un método de riego con compuertas donde tú no puedes saber cómo va a ir el agua, entonces no puedes planificar el riego antes, sino que sueltas el agua, y más bien tú ves cómo va el agua, y sobre cómo va el agua tú vas poniendo el riego, ¿no? Claro. Entonces, el agua te va diciendo cómo tienes que construir el riego, ¿no? Y yo creo que ahorita con lo que decías de la intervención, de que la intervención te va dando, pues son distintos caminos, ¿no? O sea, un camino puede ser de quien quiera tener el riego, por decirlo de alguna manera, súper estructurado, y quien quiera optar por otro tipo de riego, pues finalmente lo que interesa es regar las plantas, ¿no? Sí, regar la semilla, ¿no? Regar las semillas. Sí. Y bueno, cuéntanos, porque nos ibas cuando hicimos toda esta cosecha de ideas, ibas ya para... Está chido, sí, porque luego una no se da cuenta de lo que luego está diciendo. No, pero estuvo... y hay un reflejo. Creo que lo dijiste de maneras muy chidas, ¿eh? Y pues nada, pues esa es como una de las formas de hacer comunidad, ¿no? Y una de la segunda experiencia que tuve, que fue como de las primeras, yo creo, pues fue durante mis años de estudios en la universidad, ¿no? Fue un trabajo que me marcó también, yo creo que muchísimo, porque fue muy chistoso también. Durante esos años estaba en la otra campaña, ¿no? En el 2006, por allí. Y pues también estábamos leyendo cosas de Paulo Freire, entonces... Para los que no saben, ¿qué es la otra campaña? La otra campaña fue, pues, una campaña, ¿no? En el 2006, yo creo que muchas y muchos recuerdan que fueron las elecciones donde Felipe Calderón ganó. Entonces, antes de que fueran, sí, entre comillas, pues al EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues propuso hacer esta cosa que se llama la otra campaña, donde iba como
pues como un tour que hizo el subcomandante Cero, que es como se puso el sub, pues iba recolectando como los relatos de los pueblos, de los estados sobre las problemáticas que tenían, ¿no? Entonces, pues ahí él se dio cuenta y nos dimos cuenta, la gente que estuvimos como siguiendo este recorrido, de que las problemáticas que hay en tu comunidad, o en tu estado, o en tu colonia, o inclusive a veces en tu misma familia, ¿no? Se repiten, y ya de manera nacional están como así, de manera general, un montón de violencia, un montón de corrupción, un montón de proyectos transnacionales, de un montón de, pues sí, empresas transnacionales, despojo de tierras, una comisión de derechos humanos que no sirve para nada. Que no vela por los derechos humanos. Que no vela por los derechos humanos, y un montón de feminicidios, y bueno, lo que ya hemos conocido durante el 2006, y que ya estaba, ¿verdad? Pero que se aumentó de manera exorbitante. Exponencial, sí. Exponencial, sí. Pues todo esto de la guerra contra el narco. Sí. Entonces eso fue la otra campaña, así como en términos generales, un recorrido donde se tomaron estos relatos y se llegó a ese diagnóstico exacto. Claro, y que va a ser, bueno, es que yo también ahí me sumé a la otra campaña cuando pude, y yo creo que, aunque muchos no la conocen, va a formar parte de la historia de este país, porque muchos sectores que no están representados por la clase política sí encontraron una representación en la otra campaña, sí, ¿no? Entonces creo que fue el principio, por decirlo de alguna manera, de buscar una alternativa que no sean las vías electorales, ¿no? Y a mí, pues, en eso nada más me gustaría subrayar que ahí desde ahí se ha venido como una avalancha en cuanto a mucha gente que está empezando a tratar de hacer esfuerzos en comunidad por muchas vías y por muchos caminos, porque hay muchos, y pues que en eso estamos, ¿no? Aquí nosotros agarramos nuestro caminito y nos vienes a contar tú de los tuyos, ¿eh? Pues sí, pues fue bajo ese contexto un poco, y pues sí, como un trabajo también escolar, pues nos involucramos unas compañeras y yo en unos talleres para niños y niñas, donde pues básicamente eran talleres de participación política, ¿no? Y no esta política donde, bueno, a ver niños, vamos a hablar ahora de Andrés Manuel o de Calderón, ¿no? Por el contexto, o por algún partido político llamado derecha izquierda, como le quieran llamar, ¿no? Sino era una participación política como política desde su palabra original, ¿no? Hacer polis, ¿no? Desde las formas de niños y niñas, cómo participan en su comunidad. Entonces lo que hacíamos allí eran diferentes dinámicas, como pues para ellas y para ellos, con temáticas como de género, pues sí, participación política, esto de la historia de tu comunidad, cómo es, cómo nació, cómo se organizó, cuál es su historia, y como un poco que también ellas y ellos conocieran pues cómo fue que se hizo su comunidad, ¿no? Y un poco como anclarlos en su papel de niñas y niños, de cómo podían construir cosas diferentes donde están ellos y ellos viviendo, ¿no? Eso, reciclaje, también autogestión un montón, así decíamos, bueno, pues, porque el taller tampoco lo auspiciaba ni la universidad, ni ninguna institución, nada, lo auspiciábamos dos de mis compañeras y yo con lo que sacábamos en nuestros trabajos ahí mal pagados, y un poco los niños y las niñas, cuando tomamos ese tema de reciclaje, pues era como juntar botellas, cartón, y de ahí venderlo y sacar un poquito de dinero, ¿no? Y también ellos como que valorizaran pues todo lo que estábamos haciendo pues allí, no que valorizaran nuestro trabajo, ¿no? Sino que valorizaran lo que también ellos nos estaban aportando a nosotras. Era una cosa bilateral, no había como, bueno, nosotras somos las maestras y nosotros vamos a decir cómo se hacen las cosas, ¿no? Sino que casi siempre en cada sesión aventábamos la pregunta, ¿no? Así, por ejemplo, cosas de género. A ver, ¿qué es una niña y qué es un niño, ¿no? Y al principio pues sí era como muy marcado, no, pues una niña se viste de rosa y un niño se viste de azul, y un chico juega fútbol, una niña juega con muñecas. Y entonces me acuerdo, por ejemplo, de eso, ya que estoy hablando de la experiencia, mi compañera se vistió de extraterrestre, ¿no? Así, entonces, pues les empezó a preguntar eso, y así de, oigan, pero entonces una niña no puede jugar fútbol, y una de las niñas, pues yo juego fútbol en mi escuela, ¿no? Y ahora estamos haciendo un equipo, y otros así, bueno, pero pues a mí me gusta también otro color que no es el azul, y así. Entonces, pues era una construcción como, pues no sé si llamarlo de conocimiento, pero sí era una construcción
O reconstrucción. O reconstrucción, ¿no? O una reconceptualización de lo que se consideraba como niña y niño, ¿no? Eso, entonces, pues, así era como la dinámica con ellos. Y me acuerdo que también al principio siempre nos decían eso, ¿no? Maestra y maestro, o así. Decíamos, no, pues nosotras no somos maestras, pues somos sus compas, ¿no? Entonces llámenos por nuestros nombres. Entonces al principio era bien diferente, o sea, se notaba como la comunidad de repente necesita tener un líder o alguien que les diga cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces de repente sacaban de onda así que, ¿qué? ¿Y no nos van a dejar tarea? Y es como, no, es como, es un taller para que se vengan a divertir y pues hablen también de lo que ustedes quieran, ¿no? Y pues esa es así la experiencia como en grandes rasgos, porque fueron casi 3 años y luego así de manera consecutiva cada sábado hubiera vacaciones y luego ya fue como un poco más, ¿cómo se dice? Esporádico. Y eso ya hace muchos años y ahorita afortunadamente tenemos contacto con ellas y ellos y si los veo sus posts en Facebook y sí es como que creamos, ¿no? Así creamos unos monstruos. Pues sí que sí, está como semilla, ¿no? O sea. Sí, y es como bien bonito, ¿no? Así yo así cuando los leo luego está así con la lágrima Remy, ¿no? De que es como guau, así están cuestionando al sistema, ¿no? Están cuestionando las cosas que les causa como ruido. Y pues esa es como la experiencia así de manera general. Súper valioso, ¿no? O sea, bueno, de ahorita esto que estás comentando, me llama mucho la atención esto que mencionas de romper el paradigma, por ejemplo, de lo que es niña y niño y sobre todo de los maestros, de repente romper estas pirámides que nos han hecho construir de poder, por decirlo, como decía Foucault, el micropoder, ¿no? Cómo están construidas las estructuras, y volverlo horizontal, ¿no? O sea, aquí no soy tu maestra, soy tu compa y lo que me interesa es que pensemos juntos, ¿no? Sí. Sino yo no te voy a imponer un modelo de pensamiento, sino que a mí me interesa también escucharte a ti, ¿no? Sí. Y creo que, digo que es muy valioso porque en los casos exitosos, por ejemplo, conocí unos chavos anarquistas, que fue la primera experiencia que tuve, vamos a dialogar con un grupo que era horizontal, donde llegué a un lugar donde, bueno, ¿y aquí con quién puedo hablar para entrevistar? Espérate a que estemos todos y a ver, vemos quién quiere, ¿no? Y entonces, esos paradigmas te van, sobre todo creo que me hicieron romper ese paradigma que yo tenía de que no podemos tener comunidades sin líderes, ¿no? Sí se puede, sí, ¿no? Sí se puede y es creo lo que me gustaría, bueno, de lo que dijiste tú, como que fue lo que a mí me brincó así, ¿no? Pero no sé qué quieras tú por ahí, ¿qué te pescó a ti? Sí, no, es que yo me quedo pensando porque además estoy ahorita atravesado por un tema que tiene que ver con esto, mi vida, en mi momento de toma de decisiones, pero creo que es todo un tema, ¿no? Es decir, yo desafortunadamente he tenido experiencias en que también el planteamiento de lo horizontal no es tan fácil. No es fácil. No, es fácil, no, claro, es fácil no decirlo, es fácil. Pero hacerlo es muy complicado y puede esconder muchas trampitas que nos hacemos porque somos seres humanos y somos complicaditos. Una de las trampitas es decir, es horizontal y en el fondo pelear y pugnar por el poder, ¿no? Totalmente. Que pasa un montón en los grupos que se pretenden horizontales y que yo creo que el reverso, para mí, mis conclusiones personales del tema, es un poco que hay que equilibrar, ¿no? O sea, que sí hay que pensar en lo horizontal, pero también hay que retomar el valor de los liderazgos múltiples. Y es un poco lo que decías hace rato cuando nos platicaba Ramón, el seguimiento que le ha dado a lo de Transición Querétaro, que es la entrevista anterior, y que es también reconocer que hay personas que saben más de un tema, que hay personas que tienen habilidades para tal o cual cosa que yo no tengo, o que tienen experiencia y camino en un tema. Eso es muy importante. Y que entonces también eso de la horizontalidad tiene que ver con saber guardar un silencio y aprender a veces, o mejor quedarse calladito y estudiar más antes de abrir la bocota, o de no estarle bajando al otro, oye, no te me trepes, cuando a lo mejor es bronca mía que el otro brille o exponga algo que es organizador, ¿no? Yeah. Y en vez de eso decir, órale, qué chido que seas brillante y que tú aportes desde ese lado,
no importa que yo me vea chiquito respecto a lo que tú estás exponiendo. Creo que ahí se esconden un montón de cosas. Sí, yo pondría la analogía de un grupo musical, ¿no? Un grupo musical que es horizontal, donde todos vamos a componer la canción, pero un chavo toca mejor la guitarra. Bueno, pues el reconocimiento a que tiene más talento en la guitarra vendría siendo el decirle, al solo, por favor, o sea, no voy a tocar yo la guitarra porque, aunque seamos horizontales, esto va a salir mal, claro, o sea, exacto, ¿no? Entonces, creo que sobre todo es valioso lo que estás diciendo, porque en una organización horizontal deberíamos de darle el tema a quien lo conoce. O sea, por ejemplo, hoy en día un político que no tiene ni idea de agricultura toma decisiones sobre el campo, cuando eso debería de ser, por decirlo, un campesino que lleva toda la vida plantando, que estudió agronomía y que conoce, vaya, para decirlo de alguna manera, que conoce el tema, que él fuera el que tomara las decisiones, porque las decisiones la toma gente que, tú eres mi primo, te voy a poner en agricultura, y de repente toman decisiones que es como justo darle la guitarra al que no sabe, ¿no? Entonces, creo que es una parte muy importante de esto que dices de ser horizontales, es el aprender a reconocer dónde están las fortalezas de cada miembro de la comunidad, para también decir dónde puedo aportar yo. O sea, igual y yo no puedo en la guitarra, pero saben que soy un genio del triangulito. Claro. Entonces, en el triangulito encontrarás un espacio para, como decías tú, pues para brillar, ¿no? Pero esa es la complejidad del pero ahora, volviendo a lo que tú nos traes, yo creo que particularmente trabajando con gente joven, ahí sí la actitud es fundamental. Sí. O sea, sí hay que moverles el planteamiento que se espera, que es que les pongas tareas, que seas el maestro, que los regañes, que los castigues. Sí, que además creo que el paradigma que más de la escuela, que a mí más me rompe, es, por ejemplo, yo estuve en una escuela donde de repente se sacaba el libro, ¿no? Y se leía como trogloditas y se subrayaba, y entonces nunca hay un proceso de cuestionar las cosas o de entenderlas, ¿no? Y en esta dinámica horizontal es cuando te preguntan, bueno, pero ¿y tú qué piensas? Claro. ¿No? O sea, porque no nada más te lo memorices. ¿Tú qué piensas? O sea, esto está bien, está mal, estamos todos locos, ¿qué onda, no? Sí. Y hoy en día, pues digo, por retomar el tema electoral, pues ves mucho eso, ¿no? La repetición y la repetición de argumentos que dices, no, ¿y dónde está el cuestionamiento? ¿Y dónde está el... Pensar juntos algo. El pensar, ¿no? Claro. Y de repente, te digo, yo me vi reflejado en muchas cosas de decir, no manches, o sea, estoy cayendo en este juego en lugar de decir, ¿saben qué? Me desafano de esto y la onda no es por aquí, porque ¿dónde está el cuestionar? O sea, es como tragarse lo que te dan y ya, ¿o qué? ¿No? Entonces, bueno, nada más fue como... Sí, no, pues vamos peloteando. Tú eres psicóloga social, ¿cierto? Sí, estudié psicología social. Yo pensaba este tema, a ver cómo tú lo viviste en esa experiencia desde marcos de referencia y todo. Porque yo en la clínica, por ejemplo, con los chavos, con adolescentes, sí creo que hablando de paradigmas y de modos de entrarle, creo que no puedes actuar igual que con un adulto. Un adulto te pregunta, ¿y usted tiene vida sexual activa? ¿Y usted cree en Dios? Y pues sí se la regresas, ¿no? Ya pues por ejemplo hace rato Ramón, ¿no? Sí. Con adultos sí se la regresas y le dices, yo soy psicólogo clínico, y les dices, no, mejor hábleme de su madre, ¿no? O sea, bueno, jugando. ¿No? Le dices, no, aquí es para que hablemos de usted. Pero con los chavos cuando me preguntan ese tipo de cosas, yo sí les respondo. Yo sí les respondo. Porque es otro encuentro. ¿Cómo viviste eso de los adolescentes? Esto de estar más al parejo y construir juntos con ellos. Pues estaba muy abierto por eso, porque cuando llegamos a esa colonia, que es la Nueva Realidad, pues estaban bien chiquitos. Estábamos hablando de que al principio había niños de 2 años a 10 años, ¿no? O sea, eran unos babies. Y después se fue reduciendo el grupo y como que la media era entre 6 a 10 años. Entonces pues eran tábulas rasas donde podías escribir, ¿no? Entonces de repente sí, yo sentía como mucha responsabilidad de qué les voy a decir, ¿no? Qué es lo que quisiera que escucharan y que también me cuestionaran de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces como que eso me quedaba muy claro, así de decir, sí, venga, les voy a enseñar esto, pero quiero que me digan algo, ¿no? A lo mejor lo que estoy diciendo pues es una... Y entonces pues
pues sí, la experiencia con ellas y con ellos pues fue bien increíble, porque pues eso eran tabulas rasas, así estaban hambrientos de a ver qué nos traen de nuevo, ¿no? Porque en la colonia no había como este taller, porque era un taller, no era una escuela, no era un taller que se daba ahí en el salón comunitario, cada sábado 2 horas, ¿no? Entonces pues también como pensando en los espacios, ¿no? Creo que también ha sido como un tema que me persigue, el espacio como algo donde abrir diálogo, donde hacer y todo esto que decía como al principio. Entonces pues también eso me pasaba por la mente, pues va a ser un espacio para ellas y también para mí, ¿no? Para ver qué está pasando también por mí y también pues por ellos qué pasa, ¿no? Y pues cómo voy a participar. Entonces, bueno, pues la experiencia fue pues bien chida en ese sentido y estaban pues sí, abiertos a que, oye, ¿qué nos traes ahora? ¿No? Así. Y después, de hecho, más adelante, pues sí, las propuestas al principio eran por parte de nosotras, ¿no? Teníamos un poco como pues una estructura un poco académica de qué temas se iban a tratar, cómo iban a ser los tiempos y las preguntas. Siempre había una pregunta al principio, siempre una pregunta. ¿Ustedes qué piensan de esto? Ah, pues esto. ¿Y qué piensan de lo otro? Pues esto, ¿no? Entonces como un poco, de repente teníamos la planeación y lo cambiábamos, ¿no? Así de, bueno, pues ahora un juego, ¿no? ¿Y cómo jugamos? ¿Cómo lo decidimos? ¿De manera mayoritaria o consensuada? Obviamente eso lo hablaba con mi compañera, ¿no? No les iba a decir, mayoritario o consensuado, los niños se iban a quedar como, ¿what? Entonces, pues vamos a ver cómo sale con las dos así, ¿no? Vamos a proponer unos juegos o que propongan unos juegos y ya ellos digan, pues, ¿qué, no? Entonces de repente salieron las dos, así había mayoriteo y solitas dijeron, bueno, yo no quiero jugar eso que la mayoría escogió, yo quiero jugar otra cosa. Y otros dos, no, pues yo también. Entonces era una cosa consensuada, no juego a esto, pero sí juego a lo otro. Entonces pues era una mezcla ahí locochona entre que pues eso, así se construía las dinámicas de manera espontánea y de manera planeada. Estaba muy enriquecedora y sí se alcanzó a hacer una comunidad de niñas y niños, ¿no? Se notaba un montón así, porque luego invitaban a compañeritos de su escuela que no eran precisamente de la colonia, sino de otra colonia, y que se empezaban a notar un montón de comunidad entre ellas y ellos, así estaban como, no, pues ahora hay que hacer eso, hay que decirles, de repente se escuchaba, ¿no? Ya nos van a venir a decir esto, ¿no? Decir, oigan, ¿y si hacemos una obra de teatro de la historia de ahí de la colonia? Oh, pues sí. ¿Y cómo lo hacemos? Ya sabíamos un poco, ¿no? Así que les podemos decir que unos títeres y bla, bla. ¿Y cómo quieren que lo hagamos? Pues, ¿y si hacemos títeres? ¿Y alguien sabe de ustedes cómo se hace un títere? No, pero podemos buscar por internet y así, ¿no? Entonces, pues eso, es una construcción y yo creo que, un poco retomando de lo que hablaban de horizontalidad, que me hizo como ruido, pues es eso, es como reconocer que todos los seres humanitos, todas las seres humanitas, pues tienen esa posibilidad de hacer, ¿no? Desde sus formas, desde su energía, desde su poder o empoderamiento, desde sus tiempos, usos, como le quieran llamar, ¿no? Entonces sí es reconocer lo que hace la otra parte, ¿no? Y perdón que me meta en este punto, pero sí, creo que es que a mí me brincó mucho ahorita cuando decías que ibas en una dinámica de maestra distinta, porque también querías aprender de ellos, ¿no? Entonces digo que esta parte, retomando lo que decía Francisco, la horizontalidad se tiene que dar en el reconocer que yo puedo siempre aprender de los demás, ¿no? Sí, eso es muy importante. En el no cerrarse al, no, es que yo soy la verdad absoluta, ¿no? Y entonces yo vengo a enseñarles cómo es esto, ¿no? Que esa es la dinámica del que ya sabe, del maestro, ¿no? Exacto. Y entonces la dinámica horizontal tendría que ser, bueno, miren, yo sé de esto, pero me gustaría aprender de ustedes también, ¿cómo lo harían? ¿no? Entonces, se me hizo bien padre porque siento que para lograr una horizontalidad, que sí es compleja, sí, es compleja. Pues el principal elemento sería pues la apertura o el reconocimiento a los demás, ¿no? En todo sentido, o sea, en sus talentos, en que me pueden enseñar algo, en que aunque yo lleve 30 años estudiando la guitarra, quizás puedo llegar a alguien y me puede decir, mira, pero ve esto. Ay, caray, nunca lo había visto, ¿no? O sea, existe, porque así lo hay en las universidades, eminencias que se consideran incuestionables, ¿no? Y luego yo siento que los mejores críticos son los que cuestionan a esas eminencias y parten para decir, pero espérate, también está para allá, ¿no? Entonces,
me gustó mucho eso que decías de la dinámica, porque siento que la dinámica pues tiene que partir de todos, del maestro, del alumno, del que lo oyente, todos. O sea, todos tenemos que empezar a abrirnos al reconocimiento de los demás. Lo cerraría en eso, en todo sentido, ¿no? Y yo nada más agregaría como una nota de letras chiquitas. Sí, no, adelante, como así, por favor. Bueno, está muy chido, ¿no? Bueno, a mí me apasiona, ¿no? Así que haya gente que podamos, o que puedan reconocer la autoridad, pero también estas letras chiquitas, es también como poder decir una misma, esto no, así como de entrada, ¿no? Hay cosas que luego sí, como por ejemplo eminencias, ¿no? Que te quieren decir cómo son las cosas, es como aguanta. O sea, no. Sí te voy a escuchar, pero no... Algo no me checa, ¿no? Claro. Porque no me estás dando chance de también yo poder hacer un diálogo bilateral, ¿no? Entonces, un poco como las letras chiquitas, también se vale decir un no cuando hay... Y no como chiquitas, ¿no? Letras grandotas, o sea, porque el reconocer al otro y reconocer que puedo aprender de alguien más, no implica que tengo que absorber todo lo que me va a dar. Y yo no lo pondría en letras chiquitas, yo lo pondría en grandote, o sea... Toma lo que te gusta de alguien, lo que te sirve, y lo que no, pues simplemente no lo tomes, ¿no? Yo creo que este momento está bien bonito de la plática, pero además como de la humanidad, aunque tantas cosas están tan podridas, porque yo creo que estamos teniendo la ocasión de reformular la idea de autoridad, ¿no? Porque creo que... Sí, le diste al clavo duro. A mí me gustó mucho unos amigos también del otro lado del charco, pero muy cercanos, que me decían de la raíz etimológica de autoridad, decían que es aug, que la misma raíz, creo que indoeuropeo, no sé qué, de aumentar. Y que entonces la idea de la autoridad tenía que ver con que en latín, en el mundo romano, con el quien podría ser capaz de hacer que las cosas proliferaran o aumentaran, germinaran, pues. Y me suena con lo que dices, porque a fin de cuentas la autoridad no es a priori, o no es por estudios universitarios, o no es por género o edad, es porque se ha hecho crecer algo, ¿no? Y eso no te da tampoco infalibilidad ni nada, pero sí es diferente cuando alguien dice, tengo un camino y esto que les digo, pues aquí están las cosas que han venido floreciendo, cosa que no ocurre cuando te echan un chorrotote teórico, ¿no? Que dices, puede que esté súper bien armado y con una lista de referencias enorme, pero pues no se sostiene, o díganme dónde se sostiene, ¿no? Exacto. Eso de la autoridad, o como lo que dices de las evidencias, es que lo dijo tal, bueno, ¿y qué tiene que lo haya dicho tal? O sea, pues a mí no me cuadra, yo no quiero oír, pero es que lo dijo tal. Pues sí, qué padre, que tenga su firma y todo, pero, o sea, me gusta esto de él y tomaría esto, ¿no? Pero pues lo demás no me sirve a mí, o sea... Y hay que reconocer, porque es lo del reconocimiento, pues a alguien más le servirá y le hará construir, pero el que no se imponga una autoridad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tenga que ser igual para todos. O sea, homogenizar, por tratar de decirlo así, lo que tiene que ser aceptado y lo que no, yo creo que eso es totalmente contrario a la diversidad, ¿no? La diversidad debería de ser el que cada quien pueda decir, no, pues para mí este pensamiento mezclado con lo mío propio es esto, ¿no? Y que leía el otro día una frase muy bonita que decía que cada quien se construya su propio palacio y su propio templo, porque qué hueva, por decirlo que sea más bonito, pero yo lo pongo como qué hueva vivir en el palacio de alguien más, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a construirnos no palacio, nuestra casita, en base a lo que vamos tomando de la vida, de nuestras experiencias, de lo que leemos y de lo que no, ¿no? Pero hay que construirse esa casita y respetarla del otro, o sea, como en una comunidad, así lo veo yo, ¿no? O sea, el otro tiene ideas distintas a mí, cree que lo que dijo X o Y o Z está bien, pues está bien, que él se construya su casita con eso, yo me hago la mía con otros tabiquitos y con otra adobe, y pues hay que aprender a convivir así, ¿no? O sea, para que no pase lo del foro de que se empieza, no, es que el Adobe 2 tiene que ser así porque soy... No manches, o sea, pues tú pones ese y el otro pone el otro y mejor vamos a ver cómo hacemos comunidad, ¿no? Porque mi dogma la tiene más grande que el tuyo. Sí, exacto. Si nos ponemos filosóficas, pues así de no hay realidad absoluta, ¿no? Y no hay una verdad verdadera, ¿no? Exacto. Entonces así, pues eso aplica para toda la vida, ¿no? No hay una realidad absoluta y no una verdad verdadera para todos.
sobre todo en temas conceptuales y filosóficos, porque bueno, si ya entramos, pues decía ese día en la plática, es que si meto la mano al fuego me quemo, eso, bueno, pues sí, y eso seguramente en la casita de todos habrá un letrero que ya no metas la mano al fuego, ¿no? Pues ahí sí, pero ya hay otras cuestiones ideológicas donde sí se vale que cada quien tenga su manera de pensar, ¿no? Y su manera de construir y de crecer, pero justamente, por ejemplo, hoy, creo que vivimos en un mundo donde se nos trata de imponer, por ejemplo, el emprendedor empresarial. Sí. Entonces, si no vas de acuerdo con ese dogma, uy, no, mi chavo, ¿no? Oye, espérate, yo no quiero construir para acumular una riqueza, yo quiero construir para otras cosas. Oh, no, eso no. Entonces... Es un hippie fracasado idealista. Exacto, entonces creo que además esas personas se parten del discurso de que son o validan la diversidad, y no es cierto, ¿no? Porque la diversidad debería de ser justamente, decía... Pero esta estandarización de cómo debe de ser, ¿no? De hecho, a mí me llegó un recuerdo de un discurso del subcomandante en la UNAM, donde decía, muchachos, recuerden que una universidad es un universo de ideas, donde todas las ideas deben caber. Exacto. Eso es una universidad, un universo de ideas, ¿no? Yeah. Entonces, a mí me gustó mucho esa frase, la retomo ahorita, porque creo que un universo de una comunidad debe de ser eso, un universo de ideas donde aprendamos que bueno, pues que a uno, entonces, que a uno le gusta Freud, a otro, y pues que cada quien agarre su escuelita y su manera, como en lo del riego, ¿no? Pues este método, el otro, bueno, pues está chido, ¿no? O sea, cada quien. Exacto. Pero bueno, eso es lo que me sonó. Y pues es esas como las dos experiencias, hay un montón, ¿no? Así, ahora sí como abuelita. Y ya entrándole con una pregunta, así como tú le entrabas a tus chavos ese día, ¿tú qué le dirías o qué te gustaría transmitirle ahorita a la comunidad que nos ve, a la banda? Sobre todo en estos momentos donde la construcción de la comunidad... No, pero ahorita, ¿qué te gustaría transmitirle a la comunidad? Más en estos tiempos donde lo hablábamos afuera, está en auge y de moda el debate, por ejemplo, electoral, y se ve como desde una cuadrita de caballo, así que la construcción en comunidad es solo por ahí. Pues, ¿qué dirías tú sobre eso? Pues, de acuerdo al debate, pues yo creo que mucha gente lo vio, ¿no? Y, o sea, es un circo, así... Todos los que estuvieron ahí en el escenario fue un circo, era como impresionante todas las propuestas y todo lo que iban diciendo, era como, de verdad, esta gente o cualquiera de esas personas que están ahí van a dirigir un país, es como, ¿really? Esa fue una parte, y entonces lo que yo quisiera como decirle a la gente, a la banda, pues es que, ya lo dijo un poco Marichuy también, ¿no? Organícense, voten o no voten, organícense. Creo que es bien necesario en estos tiempos, pues sí, como lo decía, un poco de broma, pero pues ahora sí que se asoma, la verdad se asoma. Pues sí estamos en tiempos pues de muerte y destrucción súper violentos, donde están estas ideas del empresario y que más que te hagas emprendedor también haces una especie como de límite para no construir comunidad, ¿no? Donde es como yo, entonces yo tengo que llegar a mi objetivo y vamos a ver, pues a quitar a quien tengamos que quitar, porque tengo que llegar ahí a obtener el coche, la casa y el perro, que no está mal, ¿no? Pero pienso que también hay que echarle un poco de ahí de coco, de que no solamente estamos como solas y solos en el mundo, sino que vivimos con más gente. Entonces tenemos que empezar a construir una comunidad global, si lo quieren ver así, donde sabemos muchas y muchos que quienes están allá arriba quieren el poder, ¿no? Y como diría una canción de Molotov, de entre... Más poder. Sí, si le das más poder al poder, más duro te van a venir, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese poder hay que tomarlo todas y todos y empezar a construir comunidad. Así, tómenlo, es de ustedes, no hay nada imposible. No y mucho pidan, menos, tómenlo. Sí, no lo pidan, tómenlo. Y pues sí, si estás en comunidad se van a empezar a dar cuenta que se puede hacer un chingo de cosas. Así nada de que pues es que no se puede construir una casa, o no se puede cosechar y sembrar y cosechar frutas y verduras de manera orgánica, ¿no? O no se puede hacer una panadería autónoma, ¿no? Ejemplos en diferentes lugares del mundo. O no se puede hacer una casa ocupa, ¿no?
O sea, no se puede tomar, no se puede hacer. No se puede tomar. Yo ya claro que se puede. Yo te puedo asegurar que se puede. Porque, claro que se puede. No, y te digo, ese día yo rompí esos no se puede. O sea, nos enseñan mucho, porque desde la construcción del maestro, es que eso no se puede. Es que eso no es posible. Y entonces... es un cuento chino. Pues sí, más bien... Si ustedes, o sea, me gustó mucho tu invitación, yo los invitaría a lo mismo, hagan, construyan y empecemos todos. Sí, rompan el paradigma, el paradigma, o rompamos juntas y juntos el paradigma, así, porque de verdad, estamos así en un contexto, y no tengo que contar cómo está el contexto, yo creo que cada quien nos está mirando por allá, sabe cómo estamos, ¿no? Y neta, nadie nos va a venir a salvar. Así no va a venir un líder o un mesías y nos va a decir, vengan, yo los voy a salvar. No. Esto se necesita mucha inversión de energía y mucho valor, porque tampoco es fácil. O sea, poder organizarse en comunidad no es fácil. No. Y yo creo que también allá saben por qué, ¿no? No, tampoco hay que mencionar. Sí, claro, no es lo que platicábamos afuera, o sea... no hay que forzarlo tampoco. O sea, si tú te juntas con un grupo de personas y de repente dices, aquí no me hallo, se vale buscar otro equipo y se vale relacionarse con otras personas, pero en esta búsqueda de sinergia con otros miembros de la comunidad, de repente te vas a sentir en algún lugar y vas a decir, andas. De aquí soy. Aquí soy. Y eso es una riqueza que es como en la escuela, cuando de repente estás en el recreo y te juntas con ellos y dices, no, aquí no. Y de repente dices, aquí, y te la pasas divertidísimo. Yo creo que cuando encuentras un grupo con el cual trabajar, las recompensas, por decirlo de alguna manera, que no son riquezas materiales, las riquezas que te llevas de aquí adentro de vida, son mucho más ricas y te enseñan que sí se puede, ¿no? Que sí se puede y que la cosa es, como tú dices, pues entrarle, o sea, entrarle a empezar a buscar y no decepcionarse, porque también vienen encuentros donde de repente te encuentras a alguien y a alguien también les va a pasar, va a haber decepciones. Va a pasar. Se va a tirar al piso a decir, ¿para qué hago esto? Francisco y yo terminamos aquí después de varias decepciones, ¿no? Y aquí nos hemos encontrado muy padre, y ha habido una sinergia padre. Y bueno, o sea, pero tuvimos que vivir como en el amor, ¿no? O sea, encuentras de repente relaciones y dices, ay, no, aquí no fue. Y de repente un día te encuentras con alguien y quizás construyes algo bien padre durante años y de repente un día también dices, ya fue, terminó este ciclo, ¿no? O sea, creo que ahora sí que es como en el amor, ¿no? ¿Sabes? ¿no? O sea... insistir en la deriva, en la buena deriva, ¿no? Exacto. Y nada más una palabra más. No, las que quieras. ¿No? ¿Cuál una? Todas. Porque también dentro de la comunidad, no tengan miedo. Así, no tengan miedo. ¿A qué le tienen miedo? Así, no tengan miedo. De verdad, este rompimiento y este intento o hacer comunidad es de verdad dejar de tener miedo. Porque sí, pues sí, es pues sobre todo por este contexto y sobre todo porque pues sí, luego pasan estas cosas, ¿no? Que, híjole, pues ya me metí a un colectivo en algún momento y fue una total mierda y me fue mi tiempo y dejé a mi familia por estar en el colectivo. Claro. La gente es una mierda. Sí, la gente es una total mierda, pero pasa pues es eso. Ahí. Uno pasa por ahí, y uno va aprendiendo que hay gente que también sí está comprometida y que sí está clavada en la textura, en hacer lo que tú también estás como acá. Y que hay malos encuentros, pésimos encuentros y muy buenos encuentros. Sí, y que además creo que yo lo que diría es que un mal encuentro no hace al enfrente malo. O sea, simplemente es un mal encuentro y quizás él tiene otra visión de comunidad, de vida y formará su esfuerzo con alguien más. Y yo tengo que encontrar quien comparta visiones y objetivos, ¿no? Y ahí ya encontraré y trabajaré y pues porque si no, volviendo a lo que ustedes dos dicen, es como decir, pinches hombres, todos son iguales, o pinches viejas, todos son iguales, y ya de ahí entonces justificar la cobardía, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Justificar mi miedo y mi cobardía para no volver a entrar. Yo ya lo probé y como fue muy malo ya no tengo por qué arriesgarme otra vez, ¿no? O sea, y fíjate, del miedo, acabo de ver un documental que se los recomiendo a todos, se llama Inside, que está en Netflix, y habla mucho de esto que es como Inside, como Inside en inglés, pero es Inside, Inside. Y habla mucho de ir hacia adentro, pero hay una parte que habla del miedo, ¿no? Y habla de ir a lo desconocido, ¿no?
y ponen de referencia a Cristóbal Colón, por ejemplo, que se aventó en un viaje donde, bueno, él tenía sus teorías y todo, pero se aventó a lo desconocido y seguro sintió un pánico, decir, ¿y si de verdad la Tierra es plana y me caigo, cabrón? ¿No? O sea, pero ¿sabes qué? Inguesú. Claro. Y se aventó y seguro el éxtasis que sintió cuando bajó a tierra fue indescriptible. Entonces, las cosas, a veces los tesoros más ricos están del otro lado del miedo y lo desconocido, ¿no? Entonces, yo nada más me brincó esto, imagen del documental, que si quieren verlo, si no, me da igual. Pero es la onda de quitarse el miedo, porque yo creo que una de las cosas por las que mucha gente luego te dice, pero ¿cómo vamos a desaparecer el sistema político actual? Pues sin miedo al caos, porque nos venden un caos. Sí, así de, si no está este líder, olvídenlo, sí, se va a caer el sistema. Digo, cada vez es menos, pero la anarquía se equipara con caos y miedo y destrucción, y cada que lo estudias más te das cuenta que es todo lo contrario, sí, ¿no? Pero entonces, a cuestionar nuestros miedos, yo diría, nada más subrayando lo que tú decías. Sí, pues sí, eso, pues esos miedos a querer construir, y pues sí, bueno, voy a ser un poco más literal también, pues el miedo a que sí sabemos que muchas de las comunidades que ya están actuando, pues sí, han sido amenazadas por el Estado, han sido hostigadas, han sido despojadas, pues sí, está también todo eso, pero pues están luchando, ¿no? Con todo y pues sí, miedo a que les vaya a pasar algo a ellos o su familia, ¿no? Pero pues es eso, así, o sea, por eso lanzo la pregunta, ¿a qué le tienen miedo, no? Si ya estamos en un contexto en donde, ¿qué más podemos perder, no? Así. Y aunque yo supiera que el mundo se acaba mañana, plantaría un árbol, decía Martín. Pues por ejemplo, ¿no? Es que sí, las pequeñas cosas, ¿no? Van haciendo cambios, así, van transformando tu comunidad, así. La gente, o nosotros la gente somos como muy observadora, luego somos muy boucher, ¿no? Así de, ¿qué están haciendo? Así, el vecino, la vecina, ay, mira, ahora, no sé, se llevó a 5 gatos a esterilizar, gatos callejeros, ¿no? Es como, mira, está chido, ¿no? Entonces un poco como, va a sonar como campaña de cadena de favores, pero pues es que sí sucede, luego es como una acción, a toda acción hay una reacción, ¿no? Entonces pues también o sea, tampoco es que hay que hacer como, la gran revolución, o sea, con las pequeñas cosas que una va haciendo, se va reflejando, se van haciendo pequeños cambios, así, y de repente ya es 1, luego son 2, luego son 3, y ya de repente te das cuenta, es como, wow. Y te digo algo que me pasó a mí, o sea, yo estaba en un momento donde no veía esos pequeños espacios que se habían ido construyendo, y cuando empecé a escarbar y me empecé a meter, de repente dije, ay, güey, son muchos más de los que yo esperaba ver, o sea, esto está más construido de lo que yo me imaginé, ¿no? Y nada más tenía que meter la cabeza al agua para ver todo lo que estaba pasando, y pues yo creo que es eso también, como tú dices, a toda acción hay una reacción, pero si no hay acción no pasa nada, ¿no? Entonces, pues la invitación sería, como dices tú, ¿no? A la acción, chavos. Sí. Y sí, pues sí. Ya lo demás lo dijiste tú muy bien, ya no me dijiste. Qué chido. Y pues esa sería como mi aportación al programa. Grandísima. Por ahora, porque después, ya sea vía remota o cuando regreses para acá, pues nos contarás más. No, y además después tenemos la intención de dejar este lugar para empezar a salir más, a conocer esos espacios como el que tú estás haciendo. Sí. Entonces, cuando esté tu espacio, y aunque hayan pasado algunos años quizá, estaría muy interesante ir y ver lo que es el espacio, ¿no? Sí. Y sobre todo, justo como lo que tú decías de tus alumnos, que ahora ves lo que tú plantaste, ¿no? Que creció solo, ¿no? Porque uno pone la semilla y crece algo, ¿no? Sí. Y después cuando uno ve ese algo, aunque uno no haya sido Dios y no haya construido el arbolito, pues ver el arbolito o sea, te provoca, hay muchas emociones involucradas. Claro. Entonces, pues justo ahorita que estamos conociendo gente que pone esas semillas, después ir y ver lo que se hizo de eso, creo que va a ser bien valioso, ¿no? Entonces sí. Te agradecemos un montón que hayas... Gracias. No sé si Francisco quiera... Yo estoy cocinando una travesura, porque una de las cosas que me contó Mos en los previos al programa y por eso mencionó lo de la música, es que estabas en un rollo de la batucada activista, sí. No sé cómo se llama. Sí, es una batucada, es una red global, es una, pues sí, que se
autosignifica como altermundista, y que es global, y se llama Rhythms of Resistance, o Ritmos en Resistencia en Spanish. Y es una red que principalmente está en Europa, pero que está casi en toda Europa, y dentro de cada país hay estados, entonces en cada estado luego hay una batucada, ¿no? Entonces fíjate, hay un poco de lo que hablan de la música, ¿no? De que el guitarrista y esto, y reconocer. Pues también en este caso, ahí sucede esto de la horizontalidad, donde se pretende que el poder no se concentre en alguien, de una manera musical. ¿Qué quiere decir? Así, si tú tocas, no sé, la caixa o los agogos, alguien más le tienes que enseñar, ¿no? Entonces así, para que no haya pues esa concentración de conocimiento. Entonces cuando cuando hay una acción o una demostración, si faltó la persona que tocaba el agogó, alguien más lo puede hacer, ¿no? O si alguien no llegó de la caixa, alguien más lo puede hacer. Entonces, o alguien que esté como maestre, todos y todas los que estamos como involucrados ahí, sabemos tocar todos los instrumentos, porque es así como, pues eso, ¿no? Ahí te comparto, ahí está, y nada de que no se hizo la demostración, porque no llegó el de la gogo, no llegó pues el de la caixa, o no llegó pues uno de los zurdos y así. Entonces, eso por una parte como organización, y la otra es pues sí que están en demostraciones, manifestaciones, que son anarquistas, que somos anarquistas. Somos los anarquistas más divertidos, porque si ven ahí en YouTube y ponen Rhythms of Resistance, van a encontrar que estamos vestidos de rosita, ¿no? Entonces somos muy divertidos. O luego nos acompañan los Clown Army, que son como payasos vestidos de soldados. Entonces, pues ahí lo verán en los videos, así hacen cosas muy divertidas también con la autoridad, ¿no? La transforma totalmente, así como, mira, yo también soy de la autoridad, y traen una cosa ahí de payaso y así, ¿no? Y pues la batucada también sirve dentro de estas demostraciones como una táctica frivolidad, le llamamos, que es como bueno, esto es música, entonces de repente la policía dice, pues ¿esto qué es? ¿Es un carnaval? ¿Qué está pasando aquí? Y tómala, ¿no? Así, no, pues somos anarquistas vestidos de rosita, pues apoyando, no sé, algún preso político, o esto que dice también a los refugiados, o porque una transnacional quiere vaciar un aeropuerto, por ejemplo, en Satlanantes, o el 2 de octubre, por ejemplo, aquí también hemos estado haciendo en el DF principalmente, y así funciona, ¿no? La batucada dentro de la acción. Y también como forma de organización, pues no solamente la batucada, muchas de las batucadas en las que estamos, hay otras actividades, ¿no? Aparte de eso. O sea, no nada más es como quedarse, ya fuimos a tocar, sino que también, como fuera del escenario, estamos organizados para hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en el DF, porque aquí no, lo intenté muchas veces y nadie quiso. Me rompieron mi corazón. No, muchas veces lo intenté y no tuve convocatoria. Pero en el DF sí están, entonces, pues hicieron una biblioteca, de hecho estaban en el Chantiolín, que ya desapareció hace como 2 años más o menos, que fue desalojado. Pero ahí había una biblioteca, sí. Y antes del Chantiolín estaban en Iztapalapa y tenían esa biblioteca, y había cursos, ¿no? De idiomas, francés y todos estos idiomas, talleres de plantas y así. Pues también estaban intentando hacer comunidad donde ellas y ellos estaban viviendo. Oye, pues la travesura es que ¿tienes batacas? Sí. Okay. ¿Vamos a echar la batucada? Sí, ¿no? La travesura es, ¿qué tal si cerramos con algo rítmico? Sí, claro. ¿No? Creo que los tres son muy rítmicos. No, y bueno, nada más ahorita como que me llamó mucho la atención el qué rico romperle el paradigma también hasta la policía, de repente qué chido, sí. el que la policía espera al anarquista con el cazamontañas y la bomba molotov, y de repente llegas con un tambor y una playera rosa, y entonces el policía dice, cabrón. O sea, me imagino el corte en su cerebro así como, sí, ¿no? Y entonces es decir, lero, ¿no? Sí, pues podemos hacerlo. Pues venga. Sí, tienen todos los instrumentos, de hecho. Sí. A ver, ¿qué escojan? Vamos a hacer una canción que se llama Kalashnikov. Es muy, muy fácil. Si quieres, pásale todo el centro para que nos... Por favor. Yo ya me Entonces, de hecho, de esta. Es muy, 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 muy fácil esta. Esto suena. Vamos a basarnos con esta. El bombo. El bombo. El ritmo del bombo, si lo escuchan y ya me dicen, pues yo me quedo con el bombo. Es...
¿Cacharon? Sí, sí, sí. Vamos a agarrar solo tres, obviamente tres instrumentos, sí. ¿no? Ajá. Y la otra... Yo creo que esta nos queda, sí. Tarolita. La tarola, que es como la caixa, le llamamos. Si quieres, de hecho, nada, le puedes poner el entorchado y ya suena más tarola. A ver. Se lo quitamos para que... Está muy apretadito. Está muy apretada la tarola. Ahí está. Y este es como un ritmo, Sí, oye, estoy acá, ahora sí. No, pero ahí estamos. Y este es como un ritmo como seguidito, así como tzz, ¿no? Ajá. Ah, es que está rota, por eso yo... Agárralo al revés, sí, es que me dejan su base. Es así, taca, 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 sí. Son ¿Más o menos? Sí, más o menos es... Se repite otra vez. Y ya. Ay, 3 de uno y uno del otro. Sí, son como tres y cuatro al final. No. Si quieres, yo me echo el bombo. No, nunca. Metálico. Muy bien. Y eso sería como el más fácil Kalashnikov. Y yo creo que la mayoría son muy fáciles. Por eso que les decía, ¿no? Que todas y todas tenemos como que aprender. Entonces... Te aprendes los ritmos Sí, te y los ya aprendes. faltó la tarola, pues yo me la sé. Mecanizando. Sí, ya hacemos también frases. Por ejemplo, si les cuesta como agarrar el ritmo, usamos una frase. Así como... Yo así le hago, fíjate. Nada más que nunca digo, pero yo así le hago. Porque si no, trueno. Sí, yo también. Así. Pues es esa. No, pues, oye, qué rico estuvo. Qué alegría, qué rico. alegría. Ahí uno no, Sí, muchísimas pues, gracias, nuestra pues, querida a ustedes, Moss. a ustedes. Ah. Y ahora, ¿cómo se llama el ritmo? Kalashnikov. Ya aprendí Kalashnikov hoy, que estuvo muy bien. Sí. Y tuvimos una conversación de poquísima mouse. Sí, gracias por el espacio. No, al contrario, gracias por el espacio que tú estás construyendo. O sea, ese sí, está chingón. Ahí hagan talleres y cursos, pues, valiosísimo, ¿no? Venga, pues Gracias hasta por luego. Gracias. Chao. Y construyan, chavos. Esa es la moraleja.